y menciónelo porque yo tengo ya los promedios y entonces quiero enviárselos, ¿no? ¿Alguno de ustedes debe alguna tarea? Yo, maestra, yo. ¿Quién? Brian. Brian. ¿Y Y qué Dan. pasa? ¿Y las vas a enviar? ¿Quién mencionó? Yo, maestra. Valeria Vargas. Ay, perdón. Perdón, Vargas. Dante, también. ¿Quién más? Valeria Vargas. Valeria. ¿Y si me las van a enviar? Sí, maestra. Bueno, yo espero que me las envíen cuando. Entre hoy y mañana yo, no sé, mis compañeros. Maestra, yo no sé si debo, pero puedo checar y también entre hoy y mañana. Bueno, si ustedes pues chequen, si no me han si me han entregado 2 tareas, pues obviamente, o 3, si les fue, ¿no? Entonces traten de ver cuáles son esas tareas. Hay algunos de sus compañeros que siempre entregan sus tareas, por ejemplo, Andrea Cárdenas, Anaí, Mitzi. Ellas son muy puntuales y entregan todas sus tareas. Entonces pregúntenles a ellas cuáles son esas tareas y ustedes vean lo que no han entregado, ¿no? Por favor, ¿sí? ¿Sí les parece? Sí, maestra. Muchas gracias. Muy bien. También quería preguntarles ¿qué ha sucedido con sus clases presenciales? ¿Cómo van? Pues muy bien, hasta ahorita solo son los miércoles y jueves. ¿Y las otras clases, esos mismos profesores se los dan asíncronas o síncronas? Igual en línea. Ok. ¿Y a la hora de la clase? Sí. Ok. Bueno, pues, ¿y van a las clases presenciales, van la mayoría de ustedes o hay alguno de ustedes que no va? Hay varios que no van, pero porque están trabajando. Ok. Bueno, pues yo espero que sus profesores que querían pues hacer esas clases presenciales, con ellos no tengan problemas para que los evalúen también de forma virtual, si es que ellos hacen alguna evaluación presencial, pues considere que también pues tienen otras cosas que hacer, ¿no? Y otras actividades que no les permite o simplemente por seguridad no quieren asistir de manera presencial. A ver, hay otros compañeros. Ya, muy bien. Otra pregunta es, ¿cómo van con el proyecto final? Pues bien, bueno, yo fui a investigar a la biblioteca, ya tengo como información de qué vamos a decir y eso. Ajá. Y ¿cómo creen que les dé tiempo para hacer una presentación y un escrito? ¿El escrito también sería grupal o individual? No, obviamente en equipo. Pues yo creo que todavía estamos a tiempo de hacerlo, pero ¿De realizarlo? sí. Es que tengo una pregunta, disculpe. Exactamente, ¿qué día van a ser las presentaciones? Porque no tenemos las necesidades. Sería la última semana de
de clases. Ok, es la semana del 6, ¿verdad? Habíamos quedado que eso. Ujú, sí, Del 6 al 10 van a ser las presentaciones. al 10 para que les dé tiempo a todos. Van a tener, ¿cuántos equipos son? ¿4? ¿5? 5, creo. Sí, pues vamos a tratar de hacer, no sé, unos 45 minutos, ¿sí? Para que así más o menos todos presenten. Bueno, pues vamos a empezar con esta unidad. Esta unidad va a ser de metabolismo de proteínas. Déjame poner la presentación. Aquí está. ¿Sí la ven? Sí, Bueno, déjenme. Ay. Bueno, en esta unidad de metabolismo de proteínas vamos a ver cómo las proteínas, que sus constituyentes son los aminoácidos, y ya eso lo vieron en Bioquímica 1, cómo estas proteínas, vamos a ver este metabolismo a nivel gastrointestinal de nuestro sistema digestivo, y también vamos a verlo, este metabolismo a nivel de la célula, ¿sí? Entonces vamos a empezar primero con esta degradación de las proteínas a nivel del, a nivel del tracto gastrointestinal, ¿sí? Y entonces vamos a ver un esquemita. Estos esquemas que les voy a poner se encuentran en el libro de Leninger, Principios que es Principios de Bioquímica, y que los autores son David Nelson. Si lo ven en su programa, ese libro está la referencia, ¿sí? Porque creo que algunas de mis diapositivas no tienen las referencias, pero básicamente me baso en esos libros, en el Principios de Bioquímica, de Leninger, y el Berg, el de Bioquímica, Jeremy Berg, ¿sí? Para que si quieren ver esos libros, pues ahí están las figuritas. Entonces vamos a empezar con este esquema, cómo las proteínas, cuando nosotros comemos esos alimentos, ¿qué les sucede a las proteínas? Recuerdan que la vez anterior, cuando vimos el metabolismo de ácidos grasos, también vimos cómo cuando nosotros comemos, cuando tomamos nuestros alimentos, cómo se metabolizan todas esas grasas, ¿no? Y aquí nos vamos a enfocar básicamente también a las proteínas. Van a suceder, cuando consumimos alimentos, bueno, obviamente es una mezcla, ¿no? Hay proteínas, carbohidratos, grasas, pero aquí vamos a enfocarnos nuevamente solamente a las proteínas. ¿Sí queda claro? Maestra, ¿cambió la diapositiva o siguen en las letras? No, siguen las letras. Ahorita les pongo el esquema, ¿sí? Entonces, que vayan poniendo atención, vamos a ir poco a poco viéndolo. Este va a ser el esquema de cómo cuando nosotros consumimos las proteínas van a entrar primero al estómago, ¿sí? ¿Sí ven mi cursor? ¿Sí lo ven? Lo vemos. Ok,
Entonces, nosotros consumimos esos alimentos ricos en proteínas. ¿Qué sucede con esas proteínas cuando entran al estómago? Bueno, pues al entrar al estómago, una de las primeras cosas que sucede es que aquí ven mi cursor, en las glándulas gástricas del estómago, ¿sí? Estas van a tener varias células y en estas células hay unas células que se llaman células G. Esas células G van a secretar una hormona llamada gastrina. Aquí está su nombre. Entonces esas células G van a secretar esta gastrina y esta gastrina lo que va a hacer es hacer que se liberen dos componentes al estómago. Uno es el ácido clorhídrico que se va a liberar de las células parietales y otro va a ser el pepsinógeno. Aquí está escrito, pepsinógeno, que se va a secretar de las células principales o jefes, así se llaman, pero vamos a llamarlas principales, ¿sí? Entonces, otra vez, entra el alimento al estómago y en las glándulas gástricas, primero en las células G, se induce la secreción de la gastrina, la cual va a ir a las células parietales y a las células principales para que una secrete ácido clorhídrico y a las células principales para que libere el pepsinógeno. Y esos se liberan en el estómago. Entonces, estos serían ya parte del jugo gástrico. ¿Vamos bien? Y entonces, cuando el ácido clorhídrico se libera aquí al estómago, lo que va a pasar es que se disminuya, se baje el pH. Entonces se hace un pH muy ácido. Y ese pH ácido va a causar que el pepsinógeno se hidrolice y se transforme en pepsina. Entonces el pepsinógeno es una proteasa, es una proteína, es una proteasa que está en su forma inactiva. Y cuando se induce su hidrólisis por el pH ácido, se transforma en pepsina. Aquí están las flechitas, que sería la forma activa de esta proteasa. Y entonces esta proteasa va a empezar. Si es una proteasa, ¿qué hacen las proteasas? Pues ha de romper enlaces en las proteínas. Ajá, entonces empieza a hidrolizar, a cortar enlaces peptídicos en la proteína, ¿sí? Y vamos a ver, hay una tablita más adelante donde les voy a mostrar en dónde empieza a hacer esos cortes esta proteasa, esta pepsina sobre la proteína. ¿Sí? Entonces empieza a hacer esos cortes en esos enlaces peptídicos y entonces empieza a liberar algunos fragmentos de esa proteína. Y también algo que no les mencioné es que recuerden que las proteínas tienen una estructura tridimensional, ¿no? Entonces, cuando el pH, además de inducirnos aquí la pepsina, lo que va a causar también es la desnaturalización de la proteína. Y entonces simplemente
va a perder sus estructuras y se va a quedar solamente con la estructura primaria, es decir, con toda su secuencia de aminoácidos unidos unos a otros por los enlaces peptídicos. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Sí, profesora. Ok, entonces después ya se hicieron algunos cortes. Recuerden que, a ver, ¿qué es un enlace peptídico? Es un enlace entre el extremo amino y el carboxilo de los aminoácidos. Ajá, entre el carboxilo y el amino de un aminoácido y así se van uniendo para formar la cadena, ¿no? Peptídica. Bueno, y ya después es la proteína y esa es la estructura primaria, ¿no? Entonces, aquí esta pepsina va a actuar sobre algunos enlaces peptídicos, nos va a dar fragmentos de esa proteína y después todos esos fragmentos van a ir pasando hacia el intestino delgado. Y entonces, cuando van pasando al intestino delgado, aquí va a suceder otra cosa. Recuerden que aquí vienen estos fragmentos y parte con jugo gástrico que tiene un pH muy ácido, ¿sí? Entonces, cuando pasan al intestino, el intestino lo que va a realizarse es la secreción de esta otra hormona que se llama secretina. Esta secretina se libera del intestino, de las diferentes partes, del duodeno, yeyuno y ileón, de las células S, de estas partes del intestino, y lo que va a hacer esta hormona secretina es ir al páncreas para que se libere un jugo digestivo constituido principalmente de bicarbonato y es bajo en enzimas. Y ese bicarbonato lo que va a hacer es aumentar el pH. Recuerden, aquí venía con un pH muy ácido, como de 2, y entonces al liberarse ese jugo digestivo que contiene bicarbonato, hace que se aumente el pH. Entonces el pH aumenta hasta 7. ¿Sí? Entonces se aumenta ese pH y esta secretina no solo induce la liberación por el páncreas de ese jugo digestivo que contiene bicarbonato, sino también induce que el hígado produzca bilis. Y vamos a ver más adelante qué pasa. Entonces, ya aquí está el pH en el intestino, no con ese pH ácido que tenía, sino que se aumentó por la liberación de ese bicarbonato inducido por la secretina. Y recuerden, ese jugo digestivo se generó en el páncreas, ¿sí? Y se libera, si ven aquí mi cursor, hay un conducto entre el páncreas y el intestino. Y después, ¿qué pasa? Bueno, pues ya que se aumentó ese pH y están aquí en el intestino esos fragmentos proteicos, esos péptidos, lo que va a pasar es que se va a liberar otra hormona, aquí se las pongo, que se llama colecistoquinina. Esta es liberada en el duodeno, que es parte del intestino delgado, y esta hormona también va a ir al páncreas para
dos cosas. Primero, para que las células, en las células exócrinas del páncreas, estas liberen unos simógenos que aquí se los pongo, tripsinógeno, quimotripsinógeno y estas procarboxipeptidasas A y B. Entonces, estas van a ser liberadas del páncreas también al intestino, estos simógenos. Y también la colecistoquinina va a hacer otra cosa, va a inducir que la vesícula biliar libere bilis. ¿Vamos bien? Ahí me perdí. ¿Qué dijo? La cole... Aquí la tienen en el esquema. No lo había visto. ¿Sí? Por eso se los puse los nombres para que sea más fácil. Ujú. ¿Y qué hacen los tripsinógeno y...? Ahorita vamos adelante. Ok. Entonces, estos simógenos, otra vez, los simógenos, ¿qué son? Como el pepsinógeno que vimos antes. ¿Qué son los simógenos? Pues, o sea, relacionándolo con lo anterior, sería el estado inactivo de una proteasa, no sé. Sí, ajá. Algunos requieren hidrolizarse, tener sobre ellos una modificación proteolítica para activarse. Proteolítica quiere decir que haya un corte, ¿no? Por ejemplo. Entonces, se liberan estos simógenos al intestino, aquí lo ven con mi cursor, pero son inactivos. Y entonces, ¿qué sucede? Pues en el intestino hay también otra proteasa, esta enteropeptidasa, que aquí ven en mi cursor, enteropeptidasa. Y esta lo que va a hacer es, primero, actuar sobre el tripsinógeno, sobre este simógeno. Y entonces va a actuar y lo que hace es, lo corta, ¿sí? y entonces al actuar de forma, como proteasa, lo va a transformar de su forma inactiva a su forma activa. Y entonces su forma activa del tripsinógeno es la tripsina. ¿Vamos bien? Sí. Y entonces esa tripsina, cuando ya está activa, también es una proteasa, va a actuar sobre los otros simógenos, sobre el quimotripsinógeno y estas procarboxipeptidasas A y B. Y entonces va a actuar de forma también, los corta y los transforma, el quimotripsinógeno lo transforma a quimotripsina. Y las procarboxipeptidasas A y B simplemente las transforma a carboxipeptidasas A y B. ¿Sí? Y entonces cuando la tripsina, la quimotripsina y las carboxipeptidasas A y B ya están activas, pues van a actuar sobre esos péptidos. Y entonces también van a actuar y cortar, hidrolizar diversos enlaces peptídicos en ciertos residuos de aminoácidos. ¿Sí? Y entonces al actuar sobre esos residuos de aminoácidos, lo que van a liberarse van a ser fragmentos más pequeños o algunos aminoácidos libres, los cuales van a ser absorbidos finalmente por las células intestinales. ¿Sí? Y cuando son absorbidos por las células intestinales, por estos pasan posteriormente a torrente sanguíneo para ser distribuidos y absorbidos por otros tejidos. Entonces aquí, si ven, es la
acción de diferentes hormonas y diferentes proteasas que van a actuar sobre esas proteínas para finalmente dar los aminoácidos, que son los constituyentes de las proteínas. ¿Quedó claro el esquema? O sea, lo que les quiero mencionar es que estas hormonas, algunas de ellas, también no solo se encuentran en el intestino o bien en nuestro sistema digestivo, sino que también actúan a nivel, algunas de ellas hasta a nivel de cerebro. ¿Sí? La parte en la que me perdí es que hace la colecistoquinina. Ajá. Esa va a actuar después de la secretina. Ya no hay un pH que no es ácido. Esa lo que va a hacer es, esta es, y va a ir al páncreas. ¿Sí? Y en el páncreas va a tener unas células llamadas células exócrinas que de ahí se van a liberar estos simógenos. ¿Sí? Entonces, esta va a inducir la liberación de los simógenos del páncreas. Y también va a inducir la liberación de la vesícula biliar, antes inducida por la secretina que la indujo su producción en el hígado. ¿Ya te quedó más claro? Algo, es que se me está trabando, pero si no me pongo a leer un poco sobre... No, dime, a ver. Es que justo cuando estaba hablando sobre la colecistoquinina, se empezó a trabar, o sea, en el principio, después ya entendí que... A ver, entonces, la colecistoquinina va al páncreas para que se liberen los simógenos. ¿Vamos bien? Ya, eso era lo único que no escuché, lo demás sí lo escuché. Ok, entonces, eso es lo que va a inducir la colecistoquinina, la liberación de los simógenos que les pongo aquí, tripsinógenos, quimotripsinógenos y procarboxipeptidasas A y B del páncreas, para que quede más enfocado. ¿Sí? Sí, ya, gracias. Y entonces recuerden que sobre esos simógenos va a actuar la enteropeptidasa, básicamente sobre el tripsinógeno, para darnos su forma activa, que es la tripsina. Y después esa tripsina va a actuar sobre los otros simógenos para que después nos generen sus formas activas. Y estas van a actuar ya como formas, estas proteasas activas van a actuar sobre los péptidos y ya nos originan aminoácidos. Los aminoácidos son absorbidos por las células intestinales. ¿Le quedó claro a los demás? Yo tengo una pregunta. Entonces, la bueno, se activa con células del páncreas. Ajá, que es... Se activa cuando salen estos simógenos, entran al intestino. La enteropeptidasa, que es una célula intestinal, es una proteasa, la va a activar, la va a cortar al tripsinógeno y entonces nos va a originar tripsina, que es la proteasa. Sí, entonces el páncreas son las que no es la que activa. Ok, sí, perdón, tenía esa duda, gracias. El páncreas es el órgano El secretador. que va a secretar estos simógenos cuando la colecistoquinina se secreta y va al páncreas para que estos simógenos se secreten del páncreas hacia el intestino. Ok, gracias. ¿Y quedó más claro?
díganlo ahora, más vale para ver si lo entienden. O sea, son muchos nombres, lo sé. Se van complicando las cosas, por eso quiero que si tienen dudas, lo pregunten. ¿Los demás les quedó claro? ¿Sí? Hablen ahora. ¿No? Bueno, pues sigamos. Entonces, yo les decía que hay una tablita que les iba a dejar de tarea, pero mejor se los menciono. Esta es la especificidad enzimática que presentan algunas de estas proteasas que yo les mencioné. Vamos primero aquí con la pepsina, que fue la primera que vimos. Entonces, la pepsina va a actuar a nivel de estos aminoácidos fenilalanina, triptofano y tirosina. ¿Sí? Entonces, esta proteasa corta en el enlace peptídico donde estén estos aminoácidos. Corta en la parte, en el amino terminal, ¿sí? En el amino. Y la quimotripsina va a actuar sobre fenilalanina, va a ser sus puntos de corte donde haya fenilalanina, triptofano y tirosina, pero en el carboxilo. Oh, ¿por qué se me mueve? Y la tripsina va a actuar, sus puntos de corte van a ser donde estén estos aminoácidos positivos, que es la lisina y la arginina. También en el carboxilo. ¿Sí? Estas fueron las tres que les pongo porque son las que vimos y las más importantes para para lo que acabamos de ver. ¿Sí le puedo cambiar? Allí yo tengo una duda. Solo se necesita que o sea, cualquier combinación, mientras que sea en el carboxilo de, por ejemplo, la tripsina de una arginina. O sea, no importa con quién está compartiendo el enlace la arginina, o sí importa. Actúa sobre el enlace peptídico donde esté la arginina. Okay. Ahora bien, existe, después de que vimos esto de cómo entran las proteínas, son digeridas, bueno, cómo son cortadas por diferentes enzimas, cómo estas enzimas se activan por la liberación, por la inducción o por la secreción de hormonas y cómo es esta especificidad enzimática. Entonces, la siguiente diapositiva les menciono que existe una enfermedad que se llama pancreatitis aguda. Esta enfermedad es ocasionada cuando los imógenos se convierten a sus formas activas en las células pancreáticas, ¿sí? Y entonces al activarse en las células pancreáticas simplemente empiezan a atacar el tejido. Y bueno, pues al atacarlo causan esta autodigestión, obviamente inducen mucho dolor y esto puede llegar a extremos que puede ocasionar la muerte. Esto generalmente no ocurre cuando todo funciona bien, pero cuando hay algún problema en nuestro páncreas, estos imógenos se transforman otra vez a sus formas activas.
Generalmente hay inhibidores de estos, sobre todo de la tripsina, para que no se transforme en nuestro organismo a su forma activa en el páncreas. Pero a veces hay problemas que no pueden controlar esta activación. Ahora bien, eso fue a nivel del sistema gastrointestinal. Ahora, a nivel celular, ¿cómo las proteínas se degradan? Pues existe algo que se conoce que estas proteínas tienen una vida variable, sabemos que tienen una vida media, algunas es corta esa vida media, algunas es larga, y va a haber secuencias de aminoácidos o aminoácidos que van a ser señales específicas para que las proteínas se degraden. Y existe algo que vamos a ver, este sistema de ubiquitina proteasoma, ¿sí? Y entonces, ¿qué es la ubiquitina? Pues la ubiquitina... Disculpe, doctora, en la anterior ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo le hacen? Una célula puede distinguir qué proteínas se van a degradar, ¿sí? Sí, gracias, doctora. Bueno, entonces sabemos que todas las proteínas, ya les mencioné, tienen una vida determinada, una vida media, y entonces esta forma de degradación por la ubiquitina, primero les voy a mencionar que esta proteína es pequeñita, es de 8.5 kilodaltones, está presente en todas las células eucariotas, y esta ubiquitina, cuando se le une a las proteínas, no solamente es para que se degraden, para que se destruyan, sino también sirve de regulación. ¿Recuerdan cuando vimos a los receptores en la membrana, que algunos de ellos se fosforilaban y, bueno, se activaban, se fosforilan y después se internalizan, ¿no? Cuando son ubiquitinados. Y entonces esa es una forma de regulación. Y algunos de ellos vimos que cuando se internalizan pueden regresar otra vez a la membrana o bien irse a su degradación. Uno de ellos era el de los organelos llamados lisosomas. Aquí vamos a ver otro tipo de degradación, no a nivel de lisosoma, sino a nivel de esta maquinaria que se llama proteasoma. Entonces, otra vez, esta proteína ubiquitina es pequeña y se le pega a algunas proteínas. Y esa unión a esas proteínas puede ser degradación o simplemente su regulación. Y vamos a ver después cuántas ubiquitinas se deben de unir para que una proteína pueda degradarse. Entonces, esta ubiquitina, cuando se pega a las proteínas, se dice que es una modificación llamada ubiquitinación. ¿Y qué es la ubiquitinación? Pues simplemente es una modificación post-traduccional de ATP y que va a consistir en que una ubiquitina se una de forma covalente a las proteínas intracelulares. Y esta ubiquitinación es efectuada por 3 enzimas que vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, esta
Este proceso, esta modificación, otra vez es dependiente de ATP y es efectuada por 3 enzimas. Y entonces aquí están las 3 enzimas. Si las ven en amarillo, en azul y en rosa, es la llamada E1, E2 y E3. La E1 es la enzima activadora de ubiquitina. La E2 es la proteína transportadora de ubiquitina. Y la E3 es la ubiquitina ligasa o ligasa de ubiquitina. Y entonces lo que sucede primero es que la E1, lo que va a suceder es que para que a la E1 se le una la ubiquitina, esto requiere ATP. Y entonces la enzima E1 va a unir a la ubiquitina a través de un enlace éster. La E1 tiene en su sitio activo una cisteína, la cual va a formar este enlace tioéster con la ubiquitina. Ahora bien, cuando esta E1 tiene unida a la ubiquitina, después se la va a ceder a E2. Y entonces E2 también va a formar un enlace tioéster con la ubiquitina. Y E2 otra vez se le conoce como la proteína transportadora de ubiquitina. Entonces E2 va a transportar la ubiquitina para posteriormente cedérsela a E3. E3 es la ubiquitina ligasa. Y aquí el esquemita que les pongo es el más general. Les voy a dejar de tarea que vean las 3 clases que existen de ubiquitinas ligasas para que vean que este mecanismo que vamos a ver ahorita va a ser un poco diferente en algunas de estas clases de ligasas. Entonces, E3 lo que va a hacer es unirse a la proteína que va a ser ubiquitinada y lo que va a pasar es que E2 le cede a E3 esa ubiquitina y E3 es la que le pone la ubiquitina, bueno, con E2 a las. Entonces aquí es una unión entre E2 y E3 para ubiquitinar a la proteína sustrato. Algo muy importante es que a comparación de E2 y E1, E3 pueden ser complejos de varias subunidades. Las E3 ligasas son más complejas. No solo es una enzima, sino otra vez son complejos de varios componentes. Y estas E3 ligasas, otra vez, existen estas 3 clases que se llaman Ringfinger, Hecht y U-Box. Y estas quiero que las hagan de tarea para que vean el mecanismo de acción de esta forma de acción de las E3 ligasas. ¿Se entendió? Ahora bien, estas enzimas, la E1, la E2 y la E3, vamos a ver en la siguiente diapositiva que existen diversas enzimas. En el caso de la E1, se conoce hasta el momento que hay 16, de la E2 53 y de la E3 hasta el momento se conoce que existen 600 diferentes E3 ligasas. ¿Por qué creen que de la última existan tantas?
Pues porque va a depender de la conformación de la proteína, me imagino, el tipo de interacción que tiene que hacer. Sí, exactamente. Tienen que ser como más específicas, ¿no? Del sustrato, de la proteína a la cual se están uniendo. Entonces, por eso es que existen tantas E3 ligasas. Y se han ido poco a poco descubriendo más, porque si ven aquí antes eran aproximadamente 500 y ahora existen 600. Entonces ha ido cambiando, ¿no? Y se han ido encontrando más ligasas. Y como es cierto, esto de la unión de la E3 a su sustrato es muy específico. Entonces, por lo tanto, existen más E3 ligasas que E2 o E1. ¿Y qué pasa con esa proteína que está ubiquitinada? Pues se va a ir a algo, bueno, aquí se los voy a poner antes de explicarles la siguiente, pero bueno, esta proteína ubiquitinada le va a pasar algunas cosas y entre esas cosas es que se regule o bien que se vaya a degradación a esta estructura llamada proteasoma, que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo se une la ubiquitina a la proteína que va a ser degradada o regulada? Pues simplemente aquí está. Entonces, aquí si ven mi cursor, aquí está la secuencia de la proteína sustrato, ¿sí? Esa proteína sustrato, generalmente la ubiquitina se va a unir al grupo épsilon amino de la lisina, de las lisinas. Entonces, aquí está la cadena lateral de la lisina. Y entonces lo que va a pasar es que la ubiquitina va a interactuar a través del carboxilo terminal de su glicina. Si aquí ven, tenemos la secuencia de la ubiquitina. ¿Sí? ¿Sí me siguen mi cursor? Y al final, en su carboxilo terminal tiene una glicina. ¿Sí? Entonces, esta glicina, el carboxilo terminal de esta última glicina, se va a unir al grupo épsilon amino de la lisina de la proteína que va a ser degradada o regulada. Y entonces esta unión, este enlace se llama enlace isopeptídico. ¿Se entendió? ¿Puede repetirlo otra vez, maestra? Sí. A ver, miren, aquí tenemos la secuencia. ¿Sí ven la secuencia de la ubiquitina? Sí. Entonces, la ubiquitina tiene al final una glicina. ¿Sí? G es glicina. Y esas glicinas, pues sabemos, como todos los aminoácidos, tienen un amino y un carboxilo, ¿no? Y entonces aquí el carboxilo de la glicina va a estar libre. Pues ese carboxilo terminal de la glicina va a interactuar con el épsilon amino de una lisina. O sea, esta es la secuencia de la proteína, pues está constituida por diferentes aminoácidos, ¿no? Pues va a tener una lisina y sobre esa lisina, sobre su grupo épsilon amino, se va a formar un enlace peptídico entre el carboxilo terminal de la glicina con el épsilon amino de la lisina. O sea, tú tienes tu proteína sustrato y en esa proteína sustrato tienes
una lisina, ¿sí? Y esa lisina tiene una cadena lateral. Y esa cadena lateral es esta. ¿Sí ves mi cursor? Sí, maestra. Entonces, en esa cadena lateral de la lisina tiene este grupo amino, el cual va a hacer la interacción con el carboxilo de la glicina de la ubiquitina para formar el enlace peptídico, isopeptídico. ¿Ya quedó más claro o todavía no? Sé sincero. Sí, acá más claro. Sí, gracias. Ok. Entonces, nuevamente, si ven mi cursor, esta es la proteína sustrato y puede tener una o varias lisinas. Las lisinas se abrevian como Cas. Y estas proteínas sabemos que están unidas unas a otras, los aminoácidos, por enlaces peptídicos, ¿no? Y las cadenas laterales, bueno, en este caso el de la lisina, aquí está, y va a ser el enlace peptídico, isopeptídico con la ubiquitina. Entonces aquí imagínense que se está pegando toda esta secuencia aquí, ¿sí? Y entonces si se pega una sola ubiquitina, se llama monoubiquitinación. Ahorita vamos a regresar a esta diapositiva. Entonces, si a la proteína sustrato se le pega solamente una ubiquitina, se llama monoubiquitinación. Si se pegan varias ubiquitinas, pero en diferentes lisinas, se llama multiubiquitinación. Pero también pueden haber poliubiquitinaciones, es decir, que se peguen más de una ubiquitina formando cadenitas, como ven aquí en este esquema. Y si ven en este esquema, también estas cadenitas de ubiquitina pueden ser ramificadas o lineales. Ahora bien, ven que dice lisina 11, lisina 48, lisina 63. ¿Eso se debe a qué? A que en la ubiquitina tiene en su secuencia de aminoácidos 2, 4, 6, 7 lisinas. Está la lisina 6, la lisina 11, la 27, la 29, la 33, la 48 y la 63. La ubiquitina es la que tiene esas 7 lisinas en su estructura. Entonces, cuando se pega la primera ubiquitina y se va a hacer una poliubiquitinación, imagínense, se pega aquí esta ubiquitina con toda su secuencia, y ahora la siguiente ubiquitina, ¿dónde se pegará? La K6. En la K6 o en la K11, ¿no? Para hacer la siguiente cadenita, ¿no? O sea, imagínense, si aquí dice K48, ¿qué será? Entonces, imagínense, se pegó aquí esta primera ubiquitina, ¿no? Con esta es su secuencia. La siguiente, la segunda ubiquitina que se pegue, si es K48, ¿dónde se va a pegar? ¿Se va a pegar en la proteína sustrato? No, ¿verdad? No, se va a pegar en la lisina de la otra ubiquitina, ¿no? En la 48. Exactamente, se pegaría en esta, en la 48. Y la siguiente, pues otra vez, en la siguiente ubiquitina que tenga su secuencia, en la misma
lisina 48. Entonces recuerden, la ubiquitina siempre va a interactuar, hasta el momento se sabe, con la lisina. ¿Sí? Entonces ella misma va a servir como ese sustrato, aquí vamos a decir, para que se vaya pegando una ubiquitina, otra ubiquitina y otra ubiquitina para formar esta cadenita. Aquí fue al revés, primero se pegó 48 y después se pega una ubiquitina en la 11. ¿Sí le queda claro a los demás? ¿O Efraín fue el único que respondió? Sí, por ejemplo, en este caso de aquí sería 48, luego 11, luego otra vez 48 y luego 11. Así es. Ok. Como que se van alternando, pero es dentro de la ubiquitina, ya no es en la proteína sustrato. Sí. ¿Sí? ¿Sí quedó claro a los demás? ¿Sí o no? Sí, todavía intento imaginarme porque en mi cabeza había respondido que, bueno, seguía del 48, se pegaba en la 63. Pensaba que llegaba como una secuencia, pero no, es específico por ejemplo, si tenemos K63, los sustratos de K63 se van a estar pegando, ¿no? Si tenemos una secuencia 48, 11, no sé, 63, va a seguir 48, 11, 63, 48, 11, 63, o pues estoy mal. Hay algunas que vamos a ver que puede haber varias ubiquitinas que se van pegando, o sea, a veces no necesariamente son muchas que se van uniendo, o sea, vamos a ver que la regulación o la degradación no requiere una cantidad enorme de ubiquitinas, ¿no? Pero para que se degraden, vamos a ver que se requiere al menos que se unan 4 ubiquitinas. ¿Sí? Pero quedó claro que es a nivel de la ubiquitina, ¿sí? Por eso es que vemos estos números, K11, 48, 63, ¿sí? Y generalmente el que lleva a degradación este tipo de uniones de las ubiquitinas es el K48. Se ha visto que a lo mejor también alguna de las otras, pero en general es K48, que se unan y formen estas cadenas en la lisina 48. Creo que es que tengo que hacer otra cosa. Creo que hasta aquí nos vamos a quedar. ¿Sí? La siguiente clase vamos a hablar del proteasoma. Y yo les voy a mandar una lectura para que vayan, para que les quede claro lo que acabamos de ver de la ubiquitina y después también se adelanten y lean un poquito de este complejo multiproteico que es llamado el proteasoma. ¿Sí? De la lectura nos hacemos resumen o algo. Sí, esa lectura me gustaría que hicieran un resumen. No importa si es pequeñito, es grande, pero que sí lo traten de leer para que les quede más claro lo que acabamos de ver hoy. Como que fue mucha nueva información. O a lo mejor ya algunos de ustedes ya sabían acerca de este tema. No sé si en alguna otra clase lo vieron, pero... Solo a grandes rasgos, con el doctor Roberto nos comentó algo sobre la vía ERA, entonces que sí se necesitaba ubiquitinar y pues llegaba al proteasoma, pero a este nivel, o sea, más... Ok. Pues, no. Entonces, lo que vimos ahorita es esto, ¿no? Que nuestras proteínas al menos esta parte de la célula, se fueron ubiquitinadas por este complejo, ya vimos E1, E2 y E3,
cómo actúan y cómo esa ubiquitinación en diferentes, depende la lisina que se pegue en la ubiquitina, va a servir de regulación o de degradación. Y vamos a ver cómo esa degradación, generalmente en la lisina 48, va a llevar otra vez a la degradación en este complejo multiproteico llamado el proteasoma 26S. Pero eso lo vemos la siguiente clase. ¿Sí? Yo tengo una duda. ¿El resumen y la tarea se entregan al mismo tiempo? ¿Y cuándo sería? ¿Qué les parece? Pues sí sería bueno que fuera el lunes. La lectura bueno, puede ser la próxima semana, cualquier día de la próxima semana, para que no. ¿Y se lo podemos entregar juntos? O sea, como la tarea. Sí. Okay. Me la pueden entregar. Lo importante es que lean, sí lean, para que traten de comprender más otra vez el tema, lo que acabamos de ver. ¿Sí? Y no se preocupen de eso de las clases de cómo actúan las diferentes C3 ligasas, no se los voy a preguntar. A lo mejor que sepan que existen esas 3 clases es importante, pero no así como actúan, ¿no? Porque si el mecanismo de acción de esas es un poco diferente. Algunas, si el AE2 une directamente la ubiquitina al sustrato, otra se la pasa a la E3 ligasa y la E3 ligasa ya va a ser la responsable de pegar directamente a esa ubiquitina al sustrato, o hay otras modificaciones más. Entonces, eso tan específicamente no quiero que lo entiendan, simplemente que son parte de la maquinaria para la ubiquitinación de una proteína, ¿sí? De una proteína sustrato. Bueno, pues entonces hasta aquí nos quedamos para ver la siguiente clase, esto del proteasoma, y también a lo mejor vamos a ver un poco de ya el metabolismo de algunos aminoácidos en la siguiente clase. Es que sí, fue largo esto de la primera parte que vimos. Espero que hayan entendido. Si no, repásenlo en el Leninger. Ahí es donde está el esquemita. También está la información de ese esquemita en el libro. Gracias, que le vaya bien. Gracias. Nos vemos, que les vaya bien. Y vayan pues sí, trabajando en su proyecto. Y ya vemos después si se han atrasado o no, si vemos que presenten o nada más el escrito. Depende cómo vayan. Ok, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, pues cuídense mucho. Y Igual, maestra, hasta el lunes. Gracias. hasta el lunes. Hasta luego.